Efesios capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Si lo tienen, me dicen un fuerte amén, por favor. Efesios capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Le ruego que ponga atención a lo que vamos a leer, para que Dios nos vaya iluminando en esta noche sobre lo que quiere que aprendamos. Carta a los Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Padre, queremos esta noche agradecerte la oportunidad que nos das de tomar esta escritura, Señor, y de poder reflexionarla de tal manera, Dios, que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Muy bien. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hay una frase que se repite varias veces en esta lectura que hemos hecho. Hay una frase que es la que denota la razón de este cántico. Esta porción que acabamos de leer era un cántico. Lastimosamente nosotros tenemos esta escritura en prosa y no la tenemos en verso. Sin embargo, si fuese la escritura en verso, estaría notable esa expresión. ¿Alguien notó la expresión que se repite varias veces? ¿Alguien la notó en la lectura? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Es un himno trinitario, es decir, habla del Dios Padre, habla de Cristo y habla del Espíritu, y también habla de nosotros. Y en estas cuatro, digamos, en estas cuatro indicaciones, como repito, en el griego sí es notable, la traducción nuestra no deja entrever esa palabrita sobre la cual gira este cántico. La palabra que se repite varias veces es la que se encuentra en el versículo número 14. ¿Cómo termina diciendo el versículo 14, hermanos? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? No les oigo.
Esa es la palabrita o la frase o la expresión que se va a repetir en todo el curso del himno que está en la carta a los Efesios, para alabanza de su gloria. Una y otra vez estará diciendo este cántico que Dios el Padre ha hecho todas las cosas. ¿Para qué? Por eso comienza el versículo 3 hablando del Padre. Esta traducción, y ahí voy a pedir que me ayuden a los hermanos allá adentro, comienza hablando de la alabanza al Padre. Y primero dice, bendito sea Dios, el Padre. Poneme otra traducción ahí, por favor, hijo, para que puedan los hermanos notar que dice el versículo 3 en esta versión. Toda la alabanza sea ¿para quién? Para Dios. Que es lo mismo decir bendito sea el Dios y Padre. Esta versión dice toda la alabanza sea para Dios el Padre. Y se ensalza de que todo lo que Él ha hecho es para alabanza. ¿Para alabanza de qué? De su gloria. No se pierda. Quiero que por favor en esta parte introductoria ustedes noten que Dios el Padre ha hecho todas las cosas. ¿Para qué, hermanos? Para alabanza de su gloria. Todo lo que ha hecho el Padre. ¿Y qué es lo que ha hecho el Padre? Miren, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí ya menciona a la segunda persona de la Trinidad, pues eso digo, es un himno trinitario. Y si primero ha dicho que es para alabanza de la gloria del Dios Padre, lo que Él ha hecho, ahora va a hablar del Hijo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego viene la frase maravillosa, ¿para qué dice el 6? Para alabanza de su gloria. Es decir, el Padre ha hecho todas esas cosas para alabanza de su gloria. Ahora el Hijo, Cristo Jesús, nos ha adoptado, nos ha dado redención por su sangre de los perdón de pecados, dice el versículo 7, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El Padre hace todas las cosas, ¿para qué? Va, pues póngame chispa, 40 minutos vamos a estar acá, pero quiero que usted aprenda, no quiero que se vaya sin antes escuchar lo que Dios tiene para nosotros. El Padre ha hecho todo para alabanza de su gloria. El Hijo ha desarrollado en nosotros el perdón de pecados, la redención, la salvación para alabanza de su gloria. Versículo número 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, ¿con qué? Con el Espíritu. Aquí entra el Espíritu Santo. Dios ha hecho todo para alabanza de su gloria. Cristo ha hecho todo para alabanza de su gloria. Y el Espíritu Santo, miren que dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. También el Espíritu hace todo esto. ¿Para qué, hermanos? Para alabanza de su gloria. Eso es lo que este himno recoge, un himno trinitario de las primeras comunidades cristianas del Nuevo Testamento. Este himno quiere resumir cuál es el propósito que Dios tiene en todo lo que ha creado, en todo lo que ha hecho, en los planes que se ha trazado. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo lo han hecho todo. ¿Para qué, iglesia? Para alabanza de su gloria. Es decir, el propósito que ellos tienen es que el nombre de Dios sea alabado por sobre todas las cosas. Y ahora entramos nosotros en la escena.
no solamente es el Dios Padre que ha hecho las cosas para alabanza de su gloria, no solamente lo que Cristo hace para nosotros, perdonarnos, lavarnos con su sangre, no solamente eso lo hace para alabanza de su gloria, no solamente el Espíritu Santo nos da las arras de nuestra herencia y nos sella para alabanza de su gloria. Ahora entramos nosotros, versículo 12, versículo del 11 en adelante. En él, ya lo tienen ahí conmigo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 12, ponga atención a eso. A fin de que seamos, es decir, nosotros, usted, yo, los hermanos, a fin de que seamos, ¿qué dice el texto? Para alabanza de su gloria. Esto es el propósito de Dios, hermanos. Que todo sea para alabanza. Lo que Dios hace, lo que el Hijo hace, lo que el Espíritu hace y lo que usted y yo hacemos, tienen que ser para alabanza de su gloria. Y eso es lo que esta noche Dios nos quiere enseñar. Que nuestra vida, las cosas que hacemos, las cosas que decimos, las cosas que planeamos, Dios quiere que todo sea para alabanza de su gloria. Pero hay un problema, y es que los seres humanos, los hijos de Él, a veces como digo, no aprovechamos esa gracia que Dios nos da. No aprovechamos ese privilegio que Dios nos da. No usufructuamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque en lugar de que no es todo lo que hacemos, porque aquí el punto es ese, nuestras acciones, todo lo que está envuelto en nuestra vida tiene que ser para alabanza de la gloria de Dios. Porque de lo contrario, si su vida y mi vida no es para alabanza y gloria de Dios, entonces ¿qué es lo que sucede? La gracia es en vano. Es como un desperdicio. Es como algo que Dios dice, bueno, yo tan bondadoso que he sido con mis hijos, yo tan misericordioso que he sido con ellos, les he dado de mi gracia para poder tener de ellos frutos, para poder tener de ellos el resultado de lo que yo les he dado. Por eso la misma carta de Efesios dirá en el versículo número 10, 2:10 de Efesios, miren ahí cerquita, hermanos. ¿Ya están ahí conmigo? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Porque las buenas obras van a ser para alabanza de la gloria de ¿quién? De la gloria de Dios. Pero cuando nosotros no le damos los frutos que Él espera, por eso ahí aparece el cántico de Isaías capítulo 5, que dice ese maravilloso canto de la viña, de que el Señor invirtió, la despedregó, le hizo una zanja, dice, le mandó lluvia y Él esperaba que le diese uvas. Y le dio uvas agrias. Las uvas buenas que Él esperaba eran para alabanza de su gloria. Pero las uvas agrias que le dio la viña, en lugar de alabanza de su gloria, lo que vinieron a hacer es ser un oprobio. Ya vamos a estudiar esa palabrita de oprobio. Pero quiero quedarme en sus mentes fijado que lo que Dios hace, lo que el Hijo hace, lo que el Espíritu hace y lo que Él quiere que nosotros hagamos, quiere que todo sea para alabanza de su gloria. Si eso no es así,
Mire lo que dice la primera carta a los Corintios. Carta a los Corintios, capítulo 15. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Si lo tiene, me dice amén, por favor. Dice el apóstol en primera carta a los Corintios: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo en el versículo 10, soy lo que soy, punto y coma. Y su gracia, ¿qué dice el apóstol? No les oigo. Y su gracia no ha sido en vano. Es decir, puede ser que en la vida de nosotros la gracia de Dios sea en vano, porque todo lo que estamos haciendo no está glorificando su nombre. ¿Están aquí conmigo, hermanos? ¿Se entiende entonces el propósito de esta noche que vamos a aprender? Que Dios quiere que nuestras acciones sean para alabanza de su gloria. Y cuando no son para alabanza de su gloria, entonces dice, la gracia entonces es en vano para conmigo. Solo cuando sus acciones y mis acciones son para la gloria de Dios, entonces quiere decir que la gracia no ha sido en vano, sino que la gracia está dando los frutos que Dios quiere que yo dé para alabanza de su gloria. Por lo tanto, esta noche habemos personas que nuestras acciones glorifican a Dios. Porque ¿de qué se trata todo esto, pastor? Miren, esto se trata de que todo lo que usted hace, todo lo que yo hago, provoca en la gente algo. Provoca en la gente algo. No hay 3 opciones, 4 opciones. Mis acciones provocan en la gente que me ve, que me relaciono con ella, la gente que me oye, la gente que platique conmigo. Solamente tiene 2 opciones: o mis acciones provocan en la gente que está alrededor mío la alabanza para la gloria de Dios, o la gente que está a mi alrededor, mis acciones son un oprobio para la alabanza de Dios. Es decir, son un estorbo. Dios quiere que mis acciones, la gente cuando vea mi testimonio y mis acciones, la gente alabe a Dios. Pero cuando mis acciones no alaban a Dios, entonces eso viene a ser un oprobio. Vamos a un pasaje para que puedan comprender cómo opera esta situación. Y vamos a abrir la palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Voy a usar 2 o 3 versiones de las que tengan a disposición allá, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo número 7. Si lo tienen, me dicen amén, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7 dice: ya usted conoce la historia de David cuando ha cometido ese tremendo pecado, cuando ha hecho un asesinato de un inocente, cuando ha hecho una y otra cosa. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, oiga esto, hermano, y si esto fuera poco, te hubiese o te habría añadido, ¿qué le dice el profeta? Mucho más. Ponga atención a eso. Si esto fuera poco, le dice, yo te hubiese añadido aún más de lo que ya te di, de la gracia.
de tu favor, de tus bendiciones, de lo que habla Efesios. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Te habría dado mucho más, le dice. Pero dice el versículo número 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Atención al 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste, ¿qué dice? Blasfemar a los enemigos de Jehová. Poneme la NBI por favor ahí en el 14. O el 13, la traducción de... ahí está. He pecado contra el Señor, reconoció David. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Versículo 14 dice: sin embargo tu hijo sí morirá, pues con tus acciones, atención a esto, pues con tus acciones has mostrado, ¿qué cosa? La traducción del hebreo dice: con tus acciones has mostrado el oprobio al Señor. Y esto es lo contrario a la alabanza a Dios. ¿Se está comprendiendo, hermanos? Con mis acciones yo puedo provocar en las personas la alabanza a Dios, pero también con mis mismas acciones yo puedo provocar el oprobio al Señor, el desprecio al Señor. Entonces, mire cómo hemos llevado esto en orden. Hemos dicho en la introducción que Dios lo ha hecho todo para alabanza de su gloria. Hemos dicho que cuando mis acciones no provocan que la gente alabe a Dios, entonces la gracia de Dios ha sido en vano. Y hoy estamos viendo un ejemplo de cómo las acciones de alguien pueden provocar el oprobio, puede provocar el desprecio al Señor. Fíjese que aquí no fue tanto el problema con Betsabé, no fue tanto el problema con Urías. El problema que Dios le replica es: tus acciones ha hecho que los enemigos del Señor se rían. Tus acciones han provocado que la gente diga que yo soy, que digo, incapaz de hacer una vida tuya diferente. Y eso es lo que provoca nuestras acciones. Por eso es que cuando Dios le respondía al pueblo israelita, le decía: yo no hago esto por ustedes, yo hago esto para que mi nombre sea respetado en todas las naciones. Entonces yo puedo provocar que mis acciones, que mi testimonio, la gente alabe a Dios, o puedo provocar que la gente se aleje de Dios, que la gente no quiera saber nada de Dios, y ahí es donde estamos en problemas. El ejemplo que hemos visto es lo negativo, cuando mis acciones provocan que la gente se aleje de Dios. ¿Qué están provocando sus acciones? ¿Qué están provocando mis acciones delante de la gente con las cuales nos relacionamos? ¿Qué están provocando sus acciones ahí en su casa con sus hijos? ¿Será que las acciones que usted tiene glorifican a Dios? ¿Será que los hijos dicen: yo quiero ser igual a mi tata porque mi tata ha sido transformado por Dios y yo quiero alabar a Dios porque Dios ha transformado la vida de mi padre? Eso es la alabanza de gloria de Dios. Pero cuando mis hijos dicen: para ser como mi tata, mejor no soy, para ser como mi nana, no hombre, mejor no soy. ¿Qué están provocando sus acciones? ¿Qué provocan mis acciones delante de mis compañeros de trabajo? Cuando yo llego el miércoles a la iglesia, pero el jueves soy
de los que no tenemos un buen testimonio porque nos gustan las cosas robadas, porque participamos en los chanchullos que se hacen ahí en el trabajo. Y entonces, ¿qué provoca esa acción en los demás? El oprobio del nombre de Dios. ¿Qué provoca sus acciones en la universidad donde usted estudia? ¿Qué provoca sus acciones, jovencito, jovencita? ¿Qué provoca? ¿Qué dicen de la señorita? Ah, bueno, no, es que esta jovencita, su vida es un testimonio para gloria y honra de Dios. El nombre de Dios es alabado por nuestras acciones. ¿O será que, al igual que David, nuestras acciones provocan el oprobio al nombre de Dios? ¿O será que, igual que David, nuestras acciones provocan que los demás no quieran acercarse a alabar a Dios porque pues nosotros no estamos dándole los frutos a Dios que Él quiere? Quiero que veamos un ejemplo de lo que sí es dar testimonio. Vaya a la carta a Gálatas capítulo 1 y vamos a ver cómo este hombre dice de manera tajante. Gálatas 1:24. Gálatas capítulo 1 versículo 24. ¿Cómo dice Pablo en esta carta? Y glorificaban a Dios. ¿No les oigo? Y glorificaban a Dios en mí. Poneme la NBI, por favor. NBI. Y por causa mía, dice el apóstol Pablo, ¿qué hacía la gente? Glorificaban a Dios. ¿Qué provoca usted en la gente? ¿Puede decir usted eso? Y por causa mía, en mi trabajo, todos mis compañeros glorifican a Dios. Y por causa mía, ahí en el equipo de básquet o de fútbol donde yo participo, y por causa mía, todos, ¿qué hacen? No los oigo convencidos, hermanitos. Y por causa mía, se lo voy a poner más fácil. Y por causa mía, en la misma iglesia, todos los demás que se relacionan conmigo, por causa mía, ¿qué hacen? ¿Será cierto eso? ¿Cómo poder tener esta solvencia? ¿Cómo poder tener esta férrea confianza de que mis obras, que mis acciones, que mis reacciones glorifica a Dios en mi vida? ¿Cómo? Esta es la frase que el Señor quiere darnos esta noche. Si lo que nosotros estamos haciendo, si lo que nosotros estamos diciendo hace que la gente glorifique a Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Su vida glorifica a Dios, hermano? ¿Provoca su testimonio que los demás glorifiquen a Dios? Aquí en Gálatas nos dice cómo es que Pablo en el versículo 24 ha dicho: a causa de mí glorificaban a Dios. Quiero que vean cómo comienza a partir del versículo 13. 1:13 de Gálatas, ¿ya están ahí conmigo? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Qué hacía Pablo? Dice el 13: perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿qué dice Pablo? Por su gracia. Es la misma frase que acabamos de leer en Corintios. Dios le da de su gracia a Pablo. Dios nos da de su gracia a todos nosotros. ¿Cuántos hemos recibido la gracia del Señor?
Dice Efesios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? Aquí viene la gracia de Dios para mi vida. ¿Qué es la gracia de Dios? Sus favores, su bendición, su ayuda, su benevolencia, beneplácito, dice la carta a los Efesios. Y Pablo dice, me llamó por su gracia. Y Pablo dice, yo tenía un estilo de vida donde era una persona insoportable porque era celoso de las tradiciones. Pero cuando Pablo recibió su gracia, pero cuando Pablo recibió el perdón, pero cuando Pablo recibió la salvación, pero cuando Pablo fue perdonado por Cristo Jesús, pero cuando Pablo fue sellado con el Espíritu Santo, mire qué provoca las acciones que son para, ¿cuáles son las acciones que glorifican a Dios en mi vida? 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 21, después, dice el apóstol Pablo, fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo nos asolaba. Pastor, ¿cómo comienza mi vida a glorificar a Dios, a alabar a Dios? Cuando hay una evidencia, no de un cambio, cuando hay una evidencia de una transformación. Y que no era aquel bélico. Sí, antes era bélico, pero ahora tiene la paz de Cristo en su corazón. Porque si él sigue siendo bélico, sus acciones no van a provocar en los demás que alaben a Dios. Si él sigue siendo bélico, la gente en lugar de alabar a Dios, va a ser un oprobio el nombre de Dios. Porque cómo es que es cristiano y mira cómo reacciona, ¿ve? Mira qué bravo está, casi con la Biblia me quiere golpear la cabeza. Porque sabe usted que hay hermanitos que hasta con la Biblia le ofrecen riata a uno, hermano. ¿Dónde comienza entonces mi vida a alabar a Dios? Cuando hay una evidencia de una transformación. El que antes era, pero ya no es más. Ahora las cosas viejas pasaron, Dios las ha hecho todas nuevas. El problema es cuando todavía no hay una transformación. El problema es cuando han pasado los años, han pasado las décadas y cierto, sigo yendo a la iglesia, pero yo sigo siendo el mismo, pues. No he sido transformado. Sigo siendo el mismo bochinchero, sigo siendo el mismo ladrón, sigo siendo el mismo bélico, sigo siendo el mismo rencoroso, sigo siendo el mismo malediciente, ¿se está entendiendo, amados? Hechos capítulo 9. Siempre la vida del apóstol. Hechos capítulo 9, versículo 20. Quiero que vaya subrayando unas palabras. Cuando Pablo recibe la gracia, porque aquí del capítulo 9, del 1 al 19, relata cómo Pablo recibió de la gracia del Señor. Dice cómo Pablo tiene una oportunidad de parte de Dios y es transformado, se le cambia la mentalidad, recibe de parte de Dios el Padre el perdón, recibe de parte del Hijo la misericordia y la limpieza de sus pecados, y recibe de parte del Espíritu Santo el sello y la misión a la cual va a ser enviado. Atención a estas cosas, porque cuando Dios lo llama a usted a que sea un hijo, no lo llama simplemente para que esté en una banca, nos llama para que demos testimonio de Él,
Pero dar testimonio de Él no significa solo el día viernes ahí con un micrófono. Yo doy testimonio de Dios. No es un testimonio simplemente verbal, sino que mis acciones van a dar testimonio de que Cristo ha transformado mi vida. ¿Alguien dice amén a eso, hermanos? Si Dios entonces ha dado de su gracia a usted y a mí, mire la palabra con la que comienza en el versículo 20. ¿Cómo comienza el versículo 20, hermanos? Y enseguida, ¿qué hacía enseguida? Vaya. Enseguida, de inmediato. ¿Por qué? Porque Él quiere que todas sus acciones sean para alabanza de la gloria ¿de quién? De Dios. ¿Cuánto llevamos nosotros sin predicar? No, ahí el otro año voy a predicar, pastor. No, el otro mes. ¿Cuándo lo hizo Pablo? Dice ahí. Enseguida. Enseguida se comenzó a cantar aquel corito que decía: y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando de nuevo nací. No, pero nosotros en lugar de decir las cosas que hacía ya no las hago más, nosotros cantamos: y las cosas que yo hacía hoy las hago pero poquito. ¿Qué provocan nuestras acciones? Versículo 21, todos los que le oían, ¿qué dice el texto? Estaban atónitos. ¿No es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, dice el texto, mucho más se esforzaba y confundía a los discípulos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo lo demostraba Pablo? Con palabras, con su testimonio. Es que este era el que venía, vos lo ves, si aquí cuando se le sentía el aliento y uno se había afeitado, hasta le ardía. Pero eso era antes. Ahora ya no se embriaga con alcohol, ahora vive embriagado del Espíritu, porque ha recibido la gracia del Dios Todopoderoso. Así los confundía. 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo para matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Atención al 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y mire qué pasaba haciendo el apóstol Pablo en el 29. Y hablaba denodadamente en el nombre. Dice que Pablo pasaba hablando chambres. Dice que Pablo pasaba hablando de la vida de los hermanos. Dice que Pablo pasaba. ¿Y qué le pasó a aquel hermano? Es que dicen que anda en pecado. ¿Va? ¿Y qué le pasó a aquella hermanita? Dice que pateó el cable. Dice que eso hacía Pablo. No. Pasaba hablando denodadamente en el nombre del Señor. Porque quería Pablo que las acciones que él realizaba fuesen para alabanza de la gloria de Dios. Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y mire el 31, lo que la vida de Pablo provoca en las iglesias. Atención.
Entonces dice, las iglesias tenían, ¿qué, hermanos? Paz. ¿Qué más tenían? Dice ahí, Judea, Galilea y Samaria, y eran, ¿qué? Edificadas. Y además de eso, andaban en el temor del Señor, y además de eso, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Porque las acciones de Pablo estaban provocando en todos ellos la alabanza de la gloria de Dios. Usted puede hacer un autoexamen. ¿Qué provoca, por ejemplo, su vida dentro de la comunidad de creyentes en la cual somos parte todos nosotros? ¿Qué provoca? ¿Provoca paz? Usted pregúntese. ¿Provoca que la gente sea edificada al ver mi estilo de vida? Puchica, mira, la manera que habla ese hermano es una manera tan de hijo de Dios. Mira, la manera de reaccionar de la hermanita, no, hombre, ¿para qué te cuento? Si eso que habla, eso que reacciona, eso edifica todo el cuerpo de Cristo. Provoca entonces su presencia en medio de la iglesia paz, provoca edificación, provoca que la gente le tema a Dios, provoca que la gente sea fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Por qué provocaba todo esto las acciones de Pablo? Porque todas las acciones de Pablo eran para gloria y alabanza de Dios. Hay otro ejemplo aquí cerca y con esto termino, de una hermanita que está ahí en el versículo 36, Hechos 9:36. ¿Ya están ahí, hermanos? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y mire cómo eran las acciones de esta hermanita. Esta abundaba ¿en qué, hermanos? En buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, mire lo que hicieron todos los que estaban cerca de la hermanita Tabita o Dorcas. Le enviaron 2 hombres. ¿A qué enviaron a los discípulos? A rogarle, va. ¿Y qué le decían? No tardes en venir a nosotros. Porque la muerte de Tabita o de Dorcas, ¿qué ha provocado en toda la comunidad? Ha provocado un pesar, ha provocado un dolor, ha provocado una ausencia, ha provocado que ellos se sientan acongojados, de tal manera que cuando se dan cuenta que los discípulos están cerca, les mandaron a rogarle, porque querían que Dorcas siguiera viva. 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas que estaban haciendo por Dorcas, hermanos, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. ¿Qué puedo descubrir en este relato? La ausencia que provoca Dorcas, el pesar que ocasiona en la comunidad, porque es una mujer que todas sus acciones son para alabanza de la gloria. Y por eso la comunidad dice: por favor, que vengan los discípulos, que vengan a orar, porque nosotros queremos que esta mujer siga viva.
Están llorando por ella, están haciendo una remembranza de todo lo que ella provoca en la comunidad. La pregunta es, ¿y qué provoca nuestra presencia en la iglesia, hermano? ¿Cómo va a ser nuestro funeral? ¡Y se murió el hermano! No, no puede ser. ¿Provocará pesar en los demás hermanos? ¿O será que cuando se den cuenta de nuestra muerte, ya era hora que se fuera ese viejo? En lugar de llorar, ya quiere llevarlo al cementerio para que no salga. ¿Se nota cuando usted no viene a la iglesia su ausencia? Provoca en las demás personas de la congregación que cuando usted no viene, mira, vos no ha venido la hermana fulana. Ay, qué falta nos hace, porque ella es tan linda, vieras cómo ora, cómo intercede, cómo nos aconseja, cómo lee la Biblia, cómo nos da consejos bíblicos. ¿Provoca usted eso cuando no viene en la iglesia? ¿O qué provocamos? Gracias a Dios que hoy no vino esa vieja chambrosa al culto. Al fin Dios tenía que oír mi petición para disfrutar el culto de noche de amigos. ¿Qué provoca? O nuestra ausencia no se nota a que estuviésemos o no estuviésemos, porque nuestras acciones son intrascendentes. Iglesia, esta noche Dios nos pone delante de su palabra y nos dice, ¿qué frutos me está dando? ¿Qué frutos? Yo ando buscando frutos en ti que provoquen la alabanza de la gloria de Dios. Pero ¿qué frutos me estás dando? ¿Provocan el oprobio de mi nombre? ¿Provocan el desprecio de mi nombre? Usted y yo tenemos la decisión esta noche, hermanos. Efesios nos ha dicho que Dios el Padre ha hecho todo para la alabanza de la gloria de Él. Nos ha dicho que Jesús ha hecho todo para la alabanza y gloria de Dios. Nos ha dicho que el Espíritu Santo ha hecho todo para la alabanza y gloria de Dios. Y nos ha dejado claro que usted y yo hemos sido llamados para que todas nuestras acciones sean para provocar la alabanza y la gloria de Dios. Queda en nosotros entonces si vamos a provocar la alabanza y la gloria de Dios o el oprobio de la gloria de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar en esta noche. Dele sí un fuerte aplauso. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por ayudarnos a comprender tu propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestras acciones? Que sean nuestras acciones para la alabanza de tu gloria. Así como el apóstol Pablo, todas sus acciones provocaron paz, provocaron fortalecimiento, provocaron la fortaleza en el espíritu. ¿Qué provocan nuestras acciones? Así como Dorcas era llena de buenas obras, porque estaba comprometida que su vida fuera para alabanza y gloria de Dios. Esta noche que pueda ir usted a su casa y hacer un compromiso con Dios de que a partir de hoy todo lo que usted haga sea para alabanza y gloria de Él. Porque cuando usted tiene claro eso, hermano, cuando usted tiene claro que todo lo que va a hacer es para gloria y honra de Él, usted ya no va a decidir por lo que quiere, usted va a decidir por prioridades. ¿Qué provoca esto? La alabanza y gloria de Dios. ¿Por qué voy a hacer esto? Para alabanza y gloria de Dios. Por eso esta noche el Señor quiere que nosotros, nuestras acciones sean para alabanza y gloria de Él. Quiero invitar a si hay alguna persona esta noche que quiera aceptar a Cristo Jesús. Si hay alguien